Ayer por la tarde, solamente 12 horas después de que en la mañana el presidente López Obrador anunciara, ¿no?, y confirmara la solicitud del gobierno mexicano oficial para que regresaran a Cienfuegos, el general llegó a México. Llegó alrededor de las 7 p.m. de la noche del día de ayer. Fue recibido, ¿no?, por una comitiva de personal de la Fiscalía General que solamente le pidió una dirección, no le pidió datos personales, una dirección y teléfono para poderlo contactar, y se le informó que había un proceso en su contra. Por lo demás, el tipo es libre de hacer lo que sea. En otras palabras, el ex secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, que fue oficial mayor de la Secretaría de Defensa de Felipe Calderón, a quienes se le atribuyen no solo las cuestiones que estaban siendo investigadas en Estados Unidos, que era tráfico de drogas, ¿no?, a través de un cártel de Nayarit, particularmente el H2, ¿no?, y todo lo que esto ha sonado, sino violaciones de derechos humanos gravísimas. Tenemos, como el caso más emblemático, el caso de Yotzinapa, pero no únicamente. O sea, durante el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, particularmente de Enrique Peña Nieto, estuvo involucrado en probablemente decenas de casos de abusos de derechos humanos en las que el ejército estuvo involucrado directamente. Bueno, esta persona que antier durmió en una celda, ayer durmió en su casita, cabrón. O sea, donde quiso, pues. No sé si en su casa, en un hotel, con un amigo, amigas, familia, no sé. Pues donde quiso. Esto evidentemente tiene distintas ramificaciones y nos hace pensar sobre, bueno, hay muchas especulaciones, ¿no? ¿Es el efecto Biden? No. O sea, Biden y la campaña de Biden a través de distintos medios ha filtrado, ¿no?, por ahí, que no está de acuerdo con este tipo de cuestiones. Es un acuerdo entre grupos de inteligencia, ¿no?, entre la CIA, FBI y la DEA, tampoco. La DEA no ha declarado, o sea, altos personajes de alto nivel de la DEA han declarado que esto los deja en ridículo como tal. O sea, como que ya teníamos, o sea, güey, la operación se llamaba El Padrino. Entonces, o sea, como que ya teníamos al padrino y lo dejamos ir al país de donde viene y de donde cometió las fechorías y donde fue impune. ¿No? O sea, no, por supuesto que es un ridículo para las, ¿no?, para las fuerzas que capturaron y que persiguieron, ¿no?, y siguieron el contacto con este personaje. Es un acuerdo tal cual entre López Obrador y Donald Trump. O sea, a ese nivel. ¿Por qué lo digo de esa forma? No, es que fueron las fiscalías son autónomas, no son los aparatos de justicia y la política exterior de... No, no seamos, por favor, ingenuos, ¿no?, en ese sentido. No pensemos que, como está en el librito, ¿no?, la institucionalidad y la autonomía de las agencias, las fiscalías, tanto de México como de Estados Unidos, son completamente independientes. Por supuesto que no. O sea, llevan una línea como tal. ¿Qué casos deciden procesar? Dependen directamente de la voluntad política. En México tenemos un presidencialismo fuerte, mucho más fuerte que el de los Estados Unidos, y en los Estados Unidos influye directamente el esquema de Trump hacia William Barr, ¿no?, hacia Bill Barr, o sea, que lo puso ahí, que no es la primera vez, por cierto, que es fiscal. Este tipo ha estado involucrado en escándalos desde el tema de, bueno, cuando fue fiscal en los Estados Unidos, de papá Bush, de George Bush Sr., en el que exoneran de crímenes de guerra a generales también. Entonces el tipo tiene un historial en ese sentido también. Ahora veamos esta perspectiva, digo, como frecuentemente trato de hacer en ese tipo de comentarios, no solamente del lado de lo individual, no de las personas. Efectivamente, o sea, los personajes importantes, no Cienfuegos, evidentemente, que están en el centro de todo esto, ¿no?, William Barr y Donald Trump de Estados Unidos, y Gertz Manero y AMLO de este lado. Ok. Pero veamos el tema mucho más estructural. México, y esto es algo que llevamos comentando aquí, yo creo que de 5 días a la semana o 6 que hacemos transmisiones, quizá unos 3 o 4 comentamos este tipo de cuestiones. México está en un proceso duro, constante, frecuente, ¿no?, ordenado y preocupante de militarización de la vida pública del país. Cuidado con eso.
La militarización puede llevar muchos aspectos, pues podemos verlo en números, podemos verlo en atribuciones, principalmente. Hoy tenemos más efectivos, ¿no? A través de la Guardia Nacional, que es más, tenemos el doble, más del doble de los efectivos que teníamos en lo alto de la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, que es por ahí de 2008 a 2009, teníamos por ahí, ¿no? Entre 60, 70 mil efectivos en las calles operando. Hoy tenemos 200,000, cabrón. O sea, de ese nivel está la militarización del país. Ahora, no, es que son cuerpos civiles, ¿no? Y mira, no, son militares. ¿Quién está al frente de la Guardia Nacional? ¿No? ¿Quién los entrena? O sea, ¿dónde duermen? ¿Cómo, dónde operan? ¿De quién reciben órdenes? De militares. Es un cuerpo militar, la Guardia Nacional. Eso es en números. En atribuciones, ¿qué te puedo decir? ¿No? O sea, tienen comercio internacional, tienen el negocio de las aduanas, está vigilado y controlado, ya no solo vigilado, porque vigilado siempre fue su atribución, ¿no? Vigilar las aduanas es parte de las atribuciones de la Marina, sino controlar y administrar el comercio, eso no era posible, hoy lo hacen. El negocio, no solo la construcción, sino tienen el negocio del aeropuerto, ¿no? Felipe Ángeles, en la cercanía de la Ciudad de México. Lo van a administrar, cabrón. O sea, cuidado con ese tipo de cuestiones. Son ahora la patrulla fronteriza, ¿no? Además, o sea, nosotros tenemos al Instituto Nacional de Migración, por cierto, ¿no? Subordinado, es un apéndice apenas de la Secretaría de Gobernación, no tiene presupuesto para una autonomía propia, tiene muy poquitos recursos para lo importante que es la migración en México. Pero o sea, tenemos una institución encargada de eso. Hoy la Guardia Nacional tiene atribuciones para ello. Y tiene atribuciones para la seguridad pública, que para eso se supone tenemos policías, ¿no? Municipales, estatales y unos poquitos federales. No, hoy ya no, hoy todo eso es la Guardia Nacional. Entonces fijémonos, por favor, en la estructura, en las instituciones que rigen nuestra vida política, y hoy la estructura ganó. O sea, por eso en este programa tratamos de hacer el comentario más allá de las personas, ¿no? De los individuos y de buenos y malos. Es que AMLO es buenísimo, ¿no? Y le ganó la jugada a Donald Trump, ¿no? Y se salió con la suya. No, cabrón. La institución, ¿no? Ejército mexicano, y particularmente las élites, y esto lo declara hoy Ricardo Monreal, ¿no? Lo declaró ayer, si no me acuerdo. Ricardo Monreal, digo, pues claro que ese, ¿no? El encarcelamiento de Cienfuegos enojó a la élite militar, cabrón. O sea, no a los cabos, no a los soldados a pie, no a los infantería, o sea, no, o sea, no, o sea, aquí igual ni lo conocían, o sea, no pasa nada. Pero la élite militar es extremadamente cerrada y hoy está sumamente fortalecida gracias a López Obrador. La estructura, por supuesto, que presionó para que el gobierno mexicano saltara en nombre de esta élite. ¿Y qué creen? Ganó. Ahora, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué podemos esperar en un escenario, ¿no? Pesimista, optimista y uno medianito? No 3 escenarios en la mesa. Yo creo, y vamos a ver cuál yo creo que va a pasar. El pesimista completamente es la exoneración completa, no que se haga una investigación patito y que resulte culpable de absolutamente nada, el general Cienfuegos. Me parecería una lástima, pero no creo que sea el escenario más probable, porque sería un costo político altísimo. El propio Ebrard hoy declara en la mañanera que sería un suicidio político no traerlo, o sea, hacer una gestión fuerte para que lo traigan, una cuestión histórica que jamás había pasado en un caso de este tipo, y no hacerle nada, no llevar ni siquiera una investigación. Entonces, claro que sería un suicidio político. Y es más, hacer una investigación y resulta que no es culpable de nada, no, el tipo no sabía, o es culpable no de poquito, nada más de cerrar los ojos, o sea, de una tontería que le encuentren y que esté 1 año en prisión, también sería un ridículo internacional. Entonces, es posible que suceda, pero no lo veo tan probable. Luego está el otro escenario completamente optimista, ¿no? Que el aparato mexicano
¿no? Se ha fortalecido y el aparato de procuración de justicia se ha fortalecido y Gertz Manero se ponga completamente a las pilas, ¿no? Y vaya no solo sobre la persona, sino sobre la estructura que persiste en el ejército mexicano de corrupción, no desvíos de recursos, abusos de derechos humanos, o sea, todas las atrocidades que sabemos que ocurren y que las personas encargadas, ¿no? Tanto de llevar la orden como de dar la orden como de llevarla a cabo, siguen en muchos sentidos en la estructura del ejército mexicano o de la Guardia Nacional, porque hay una línea muy, muy delgada que los persigan, ¿no? Y que castigan a todos y se limpie completamente de corrupción, ¿no? Y que López Obrador salga avante de todos. Ese es el escenario completamente optimista, pero tampoco creo que sea muy probable por la incapacidad histórica institucional de los poderes de procuración de justicia para procesar a tipos y estructuras como la del general Cienfuegos. Eso sería la primera vez que ocurre. Entonces, si la historia nos enseña algo, es que el aparato de procuración de justicia mexicano no sirve para procesar a ese tipo de personas. Entonces, tampoco creo que vaya por ahí. Entonces, ¿cuál creo que va a ser el escenario? No solo el mediano, ¿no? De entre el totalmente pesimista y el optimista, sino el más probable que se lleve a cabo en la realidad. Creo que tomando la evidencia que les entregó, ¿no? La Fiscalía de Estados Unidos, van a armar, ¿no? Selectivamente un caso a modo para procesar personalmente al general Cienfuegos, quizá a un par de personas más, ¿no? Quizá su mano derecha por ahí, pero no yendo más allá, no persiguiendo la estructura de corrupción, no persiguiendo la estructura de muerte, de asesinatos, de persecución, de fabricación, de desaparición de personas, de violación de derechos humanos, que persiste en muchos sentidos. La estructura se queda tranquilita y vamos a negociar, no voy a traer a los generales, oye, pues ya se pasó de lanza, tenemos la presión internacional, vamos a juzgar a Cienfuegos, ¿no? Y ya. Yo creo que va a pasar eso. Ojalá me equivoque, ojalá que sea el escenario completamente optimista y ojalá que se acabe la corrupción en México, pero eso es de lo poco que le queda a López Obrador. No tenemos, y no todo es su culpa. O sea, tenemos una pandemia que está generando una crisis económica, que está generando una crisis social, que está generando desempleo, ¿no? Subdesarrollo económico. Entonces, lo que le queda y lo que, digamos, se guía, ¿no? Manteniendo a flote estos grados de aprobación, en muchos sentidos, es el combate a la corrupción o la percepción del público de una persecución de López Obrador a la estructura de corrupción. Si falla, en este caso, si ese pilar se derrumba, o sea, 2021 va a ser una catástrofe para el partido Morena, que mucho depende de la imagen de López Obrador, y ya no hablamos para las elecciones presidenciales del siguiente año. En fin, pues hasta acá dejamos este comentario. Cuéntenos, ¿no? ¿Qué opinan de este tipo de cuestiones? Si están de acuerdo conmigo, si no lo estoy viendo todo mal, si el general Cienfuegos es completamente inocente, o ¿no? Si creen completamente en Gertz Manero y en López Obrador. Aquí estamos abiertos a todo tipo de opiniones. Muchas gracias por ver, ¿no? Por los likes, por compartir, por suscribirse, por todo lo que debo decir al final de los videos. Y nos vemos pues. Hasta la próxima.